Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, profesora, muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, sí, chévere. Bueno, ayer con ese percance que tuve con la electricidad no me pude conectar, entonces imagínate, aquí estoy. Creo que todo. Ayer parecía que el cielo se iba a caer. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Entonces yo inclusive estaba aquí en casa con mi mamá, que, ella saliendo de una gripe y eso, o sea, atendiéndose y yo pendiente de mi mamá y esa cosa. Y cuando yo dije, bueno, ya va a ser la hora de mi clase, mami, estoy pendiente, cualquier cosa me escribes, aunque sea por WhatsApp, que yo como tengo WhatsApp aquí en la computadora, si veo el mensaje, alguna cosita me asomo y lo veo. Pero no justo cuando le estoy diciendo eso se va la luz. Yo dije, Sí, bien, bueno, pues lo que me faltaba. Pero bueno, aquí estamos y la idea es por lo menos cubrir las clases, el contenido es bastante sencillo. Lo de hoy es más que todo información básica acerca de las formas ING. Yo de hecho ayer en el grupo les compartí un pequeño video de YouTube para que tengan una especie de abreboca de cómo va a ser esto de las formas ING, para qué se utilizan, que es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Y eso va a ayudar bastante porque imagínate, cuando tú vas a leer un texto cualquiera, el que sea, y de repente ves una palabra que está en ING, la reacción automática va a ser a pensar que eso significa ando oyendo, o sea, la terminación va a ser ando oyendo, pero en realidad eso lo va a dar es el contexto. Entonces, imagínate, por eso quise, a modo de introducción, mandarles ayer un pequeño clip de video de YouTube donde justamente pudiesen tener una idea de lo que íbamos a ver ayer, pero bueno, lo terminamos viendo hoy. Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Buenos días, Mari, ¿me escuchas? Hola, profe, buenos Hola, profe, días. buenos días. Lo que pasa es ¿Cómo que estás con tú? los audífonos no les sirve el No le micrófono y me sirve el acabo de micrófono y dar me cuenta. acabo de dar cuenta. No te preocupes, que yo siempre comento, inclusive cuando estoy en clase en la otra institución que trabajo, que ante cualquier cosita, si el micrófono no funciona, existe la sala de chat. Existe la Ok. sala de chat y por No, bueno, ahí me escriben que yo los igualito quité estoy y listo. pendiente. Pero ¿Cómo? los quité y listo. Los La quité y lacto listo. sí, La lacto sí tiene sí, micrófono. sí tiene micrófono. Bueno, no, ya eso como tú decidas, como te sientas más cómoda, ¿ok? Entonces yo lo que voy a ir haciendo es porque de verdad que ver clase un sábado, bueno, era el horario que inicialmente teníamos pautado, pero ya se había cuadrado lo del viernes. Pero ayer con esta situación que todos sabemos, para no entrar en detalles, se imaginarán, pues me tocó esperar bueno, hasta la hora que llegó la luz y llegó tarde. Entonces yo dije, no, me da cosa ya decirle a los muchachos, para conéctense, no, es muy tarde. Entonces, bueno, ya nos estamos viendo hoy, así que voy a comenzar con lo que sería la clase de hoy, que por cierto te quería comentar o preguntar, igual que a Bruno, ustedes llegaron a ver el video que les mandé por el grupo. Es un videíto sencillo de YouTube donde se da una especie de abreboca a lo que es el tema de, de la clase de hoy. ¿Lo llegaron a ver? Insisto, inscríbanme. Profe, si le soy sincera, Profe, si yo le no soy lo logré sincera, ver yo no lo porque logré yo ver no me había porque metido en yo el no me había Acrópolis y no había metido en el visto la Acrópolis y tarea. no había visto Entonces la ayer, tarea. Entonces cuando ayer, usted colocó lo de cuando la usted tarea, colocó lo de la bueno, tarea, me enfoqué bueno, en la tarea, me pues, enfoqué en la tarea, y pues. No, no. tranquila, tranquila, que de todas maneras, justamente atendiendo esa situación, yo dije, vamos a darle un chancecito en cuanto a la tarea para que la puedan entregar, aunque sea mañana domingo. O sea, la extendí para mañana domingo, la que tienen pendiente. Y obviamente a partir del tema de hoy está la actividad que tiene que ver con el tema de hoy. Entonces, no te preocupes, que de todas maneras lo de hoy es bastante sencillo, no creo que se lleve tanto tiempo. Y hablando de eso, mírenme, he tenido que hacer de las mil y una para primero reducir el tamaño del video de la clase anterior que resultó inmenso. Entonces logré a través de la ayuda de la profe Susan, la coordinadora, pues
ubicar un programa que te reduce el tamaño significativamente. Y entonces ayer, justo cuando estaba casi que listo para compartirse y todo en YouTube, adivinen qué pasó. O sea, yo he tenido una suerte para poder subir el video de la primera clase, pero los tengo. El caso es que los tengo y bueno, en lo que esto me lo permita, yo los voy a ir subiendo. Así que no se preocupen, los videos están. Lo que necesito es obviamente el tiempo para, o sea, que esta cosa me funcione y pueda subirlo. Voy entonces a comenzar con la clase de hoy, que es bastante sencilla y es más que todo referente a lo que son las formas. Sí, ok, perfecto. Ok, voy a ir entonces con lo que es la clase de hoy. ¿Pueden ver la pantalla? Yo la veo. Sí, perfecto. La primera la veo. Sí, no, es que la quise utilizar en un formato PDF para que no estemos con ese rollo de estar cambiando las láminas y eso. Lo que tengo que hacer es bajar la página aquí. Entonces, como ven acá, la clase de hoy tiene que ver con las formas ing en inglés. ING forms in English. Esto es siempre bueno tenerlo en claro porque le estaba comentando a Bruno casualmente que una reacción automática que tiene cualquier persona cuando está leyendo un texto en inglés es que cuando ve una palabra, en este caso un verbo, con ing al final, se va a traducir automáticamente como ando o yendo, porque uno lo asocia con la idea del gerundio que tenemos en el español cuando uno dice, por ejemplo, estoy escribiendo, estás leyendo, cosas así. Entonces uno va a tender a traducirlo o a interpretarlo de esa manera, pero resulta que, y eso lo vamos a ver ahorita, que dependiendo del contexto en el que se ubique la información que estamos trabajando, esa forma ing va a tener una cierta y determinada interpretación más que traducción. Acuérdense, creo haberlo comentado antes, o si no, se los digo de una vez, yo por lo menos siempre he notado dos diferencias entre lo que es la traducción y lo que es la interpretación. La traducción es simplemente decir qué es lo que significa algo en otro idioma. O sea, que casa en inglés se dice house, que bed en inglés se es cama y cosas así, pues es lo que es traducción, mientras que la interpretación va un poquito más allá. No es solo saber qué significa algo, sino además, de acuerdo al contexto en el que está, se le da una determinada significación. Y esto es un caso bien interesante con la forma ing. La vamos a ver acá. Entonces vamos a ir viendo acá qué es la forma ing en inglés. ¿Pudieron ver el cambio de lámina? Bueno, la página siguiente. Perfecto. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. La forma ing o ing form es el resultado de la adición del sufijo ing a la forma base del verbo en inglés. Lo más básico posible, esto es lo que es. Al verbo en inglés que está en su forma base o infinitiva, yo le agrego el sufijo ing y voy a hacer un cambio como este. Tengo, por ejemplo, el verbo walk, que significa caminar. Al agregarle el sufijo ing, lo voy a llevar a su traducción walking, que sería, perdón, a su forma walking, que sería caminando, ¿ok? Entonces, esto es lo más básico, lo más elemental. Si yo a un verbo le agrego el sufijo ing, lo que voy a hacer es algo como esto. Y dicho sea de paso, para agregar el sufijo ing no hay mayor inconveniente, solo se le agrega al final del verbo y ya está. Lo único que podría causar un cierto conflicto es cuando el verbo termina, por ejemplo, en una vocal. Dependiendo de la vocal en la que termine, ¿ok? Puede agregársele
el ing sin problema alguno o se cambia la vocal por el ing. ¿A qué me refiero? Está el verbo, por ejemplo, make, M-A-K-E, que significa hacer. Entonces, si yo a ese verbo lo voy a pasar a su forma ing, ¿yo qué tendría que hacer ahí? Bueno, como les estaba comentando, pues, el verbo termina en e y este verbo obviamente yo le tengo que hacer algún ajuste, un cambio para poder adaptarlo a su forma ing. El cambio es simplemente elimino la e, agrego directamente el ing y make, que significa hacer, pasa a making, que significa haciendo. Entonces, no es tan complicado, el asunto es simplemente prestarle atención a, bueno, a qué letra es la que termina. Pero lo normal es que a cualquier verbo se le agrega ing al final. Si termina en vocal, no pasa mayor cosa salvo que termine en e, que ahí el caso va en quitar la e, agregar el ing y listo. ¿Ok? Eso es básicamente cómo trabajar la forma ing así en lo más básico, cuando nada más nos ocupamos de pasar un verbo a su forma ing, sin mayor inconveniente. ¿Ok? Buenos días, Macén, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profesora. ¿Cómo Hola, está buenos usted? días, profesora. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, aquí sobreviviendo este asunto con la electricidad, tú sabes que eso fue lo que me motivó a precisamente pedirles ayer, bueno, excusas porque, bueno, a todos nos ha pasado. Johnny, buenos Hola, días. buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Bueno, y estamos apenas empezando, así que no se preocupen, ¿ok? Como les estaba diciendo entonces, lo más básico aquí con la forma ing es cómo se forma, ¿ok? Y eso creo que lo puede hacer cualquiera. El rollo viene cuando tenemos que luego darle la interpretación respectiva a esa forma ing. Porque como vemos acá, cuando la pasamos a la forma ing, lo automático sería que que walk, que es caminar, y lo llevamos a walking, digamos, eso es caminando. Porque el ing se puede interpretar como esa terminación ando o yendo que tiene el gerundio en el español. Pero en el inglés ocurre algo muy curioso, que es dependiendo de la posición del verbo en su forma ing, entonces nosotros vamos a darle la significación respectiva. ¿Ok? Buenos días, Eliza, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Bueno, bien. Todos bien, gracias a Dios. Lo único es que, bueno, le guiando la silla que se porte bien esta cosa y que podamos dar las clases tranquilamente. Sí. Ya de verdad que estoy medio paranoide con este asunto de la electricidad. Ya está Mayeni conectándose. Buenos días, Mayeni, ¿cómo estás? Ay. Ok, porfa, vamos a mantener los micrófonos en silencio y cualquier cosita solo o sea, activen el micrófono por si van a hacer alguna pregunta, que me hizo mucha interferencia por aquí. Pero bueno, cualquier cosa está la sala de chat, escriben por allí cualquier cosita. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que esto es lo sencillo de la forma ing, lo básico. El rollo quizás está cuando lo vemos en cualquier texto, entonces, ¿cómo saber si efectivamente la interpretación que le debemos dar a esa forma ing es la de ando o yendo, o si acaso es que le corresponde otra? Bueno, en el inglés eso va a depender muchísimo de la ubicación de esa palabra o de ese verbo que está en la forma ing. Aparece al inicio de una oración, aparece junto con el verbo to be, aparece al final, todo depende, o aparece quizás después de un adjetivo, qué sé yo. O sea, dependiendo de dónde aparezca ese verbo en forma ing, le vamos a dar la interpretación respectiva. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos acá. Les comento entonces la parte siguiente.
Y esto tiene que ver con lo que estaba comentando, las dos funciones de la forma ing. ¿Ok? O sea, ¿qué se busca con agregar la forma ing en el inglés? Bueno, cuando en inglés se añade el sufijo ing a un verbo, se crea lo que se conoce como forma ing. Esa forma verbal puede funcionar de dos maneras diferentes. Una es quizás la que uno más maneje y la otra es la que quizás no nos resulte tan familiar. ¿Cuál va a ser esa? Bueno, ya las vamos a ir viendo. Tenemos la primera, que es cuando la forma ing funciona como un gerundio o gerund en inglés. Yo pensaba que este era igualito que el otro, que significa ando o yendo, pero no. No me acordaba, en su momento lo vi, que era que también puede tomarse como una acción, un verbo, lo que llamarían un verbo sustantivado o algo así, cuando la palabra que normalmente funciona como verbo, en algunos casos al agregarle la forma ing, funciona como sustantivo. Eso es lo que viene siendo el gerundio. No se preocupen que de todas maneras eso se explica más adelante. Y la que la mayoría conoce, que es cuando funciona como participio presente o present participle, que es cuando actúa como adjetivo o forma parte de un tiempo progresivo. El tiempo progresivo es precisamente cuando uno dice, por ejemplo, am reading, estoy leyendo, are studying, están estudiando, y así sucesivamente. ¿Ok? Ese es el tiempo progresivo, cuando se toma esta forma ing de un verbo con el auxiliar del verbo to be en cualquiera de sus formas, am, is o are si es en presente, was o were si es en pasado. Entonces, dependiendo de eso, puedo formar un tiempo progresivo. ¿Ok? De todas maneras, ahorita lo vamos a explicar con más detalles. El caso es que las dos funciones de la forma ing son las siguientes, la de gerundio y la del participio presente, que es la que forma parte de un tiempo progresivo o puede utilizarse como adjetivo en algunos casos muy puntuales. Las dos van a ser debidamente comentadas. Paso entonces a la parte siguiente y dice así. ¿Cómo funciona esto de la forma ing como sustantivo, que es el bendito gerundio que vimos hace rato? Bueno, a veces la forma ing se asimila a un sustantivo no contable, por lo cual no va precedida de un artículo. Me preguntarán, ¿qué es eso de un sustantivo no contable? Si nos acordamos de lo que es un sustantivo en líneas generales, es la palabra que identifica a una persona, animal, cosa, lugar, etc. Entonces, al ser así, puede tener obviamente diferentes clasificaciones, como por ejemplo, están lo que llaman los sustantivos propios, que son los que identifican a personas o a lugares. ¿A qué me refiero? El nombre de cada uno de nosotros, en mi caso, Evelyn, en el caso de ustedes, Mayenny, Bruno, Johnny, Eliza, Macen, etcétera, María, esos son nombres propios. ¿Por qué? Porque nos identifican a cada uno de nosotros de forma particular. Obviamente, que haya gente que se llame igual que nosotros, bueno, ya ese es otro asunto. Pero en nuestro caso nos va a identificar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Luego vienen los sustantivos comunes, que son los que identifican objetos o lugares. ¿En qué sentido? Cuando uno dice, por ejemplo, libro, mesa, silla, y en el caso de lugares, cuando uno dice, por ejemplo, escuela, ciudad, pueblo, estado, pero no las menciona por nombre, sino por la entidad como tal. O sea, la entidad me refiero que sea pueblo, ciudad y listo. ¿Ok? Entonces, ciudades hay muchas, pueblos hay muchos, pero obviamente es lo que representa esa estructura, ese orden, ese urbanismo o algún ingeniero que me auxilie en cómo se le llame esa cosa. ¿Ok?
Pero eso viene siendo el sustantivo común. Luego viene el que llaman concreto. Hay unas clasificaciones más grandes, pero me voy a buscar a limitar a las que nos necesitemos. Están los sustantivos concretos, que son los que se refieren a los llamados sustantivos contables. Es la misma cosa, porque son aquellos que yo puedo contar, que yo puedo medir o cuantificar sin mayor problema alguno. Por ejemplo, lápiz o lápices. Yo puedo ver un grupo de lápices frente a mí y los puedo contar sin mayor problema. Es más, sin necesitar una máquina que me ayude. Puedo ver, por ejemplo, una caja de lápices que, si mal no recuerdo, tiene 12. Y entonces yo digo, bueno, porque los puedo contar fácilmente. O por lo menos, si necesito un instrumento, o sea, igualito se pueden contar sin mayor problema. Del otro lado están los llamados sustantivos no contables, que es lo mismo que decir un sustantivo abstracto. Estamos hablando de cosas que no podemos medir, que no podemos cuantificar, al menos de una manera sencilla. Dicho de otra manera, sabemos que existe, sabemos que está ahí, podemos hasta verlo y todo, pero medirlo, contarlo, cuantificarlo, describirlo como tal, no. De allí que se diga que, por ejemplo, eso tenga que ver con emociones, con sentimientos e incluso con ciertas acciones que son, digamos, de un tipo genérico. Por ejemplo, cuando uno dice alegría, tristeza, amor, odio, uno sabe lo que uno siente cuando experimenta algún tipo de esas emociones, pues, o esos sentimientos. Uno sabe lo que uno siente cuando está feliz, cuando está triste, cuando está molesto, cuando está, no sé, angustiado, lo que sea. Pero que a uno le digan, ok, descríbeme la tristeza. Uno siempre, diría ahorita, por defecto, describe lo que uno siente cuando está triste. Pero yo dije, no. Yo siempre digo, eso es lo que tú sientes cuando estás triste. Pero ¿cómo luce la tristeza? ¿Es grande, es pequeña, es verde, es blanca, es azul, es roja? ¿Es como dicen las series de televisión o lo que sea, que se ve así con ese tono lúgubre? O sea, ¿cómo es? Descríbemela. Entonces ahí es cuando uno dice, no, ya va, pero no es así, no. Tú con lo otro que me estabas señalando es cómo te sientes tú cuando estás triste. Pero yo, eso no hace falta que me lo digas, eso se percibe automáticamente cuando uno lo ve, o por lo menos yo lo percibo así. Pero ¿cómo luce la tristeza? ¿Es grande, es pequeña, es alta, es flaca, gorda? O sea, ¿cómo es? Y eso tiene que ver también con lo del sustantivo no contable o abstracto. Porque si no, sé que existe, sé que es real, pero no puedo describirlo como tal. Lo percibo, mas no lo puedo describir como tal. Entonces, ¿cómo aplicaría en estos casos? Bueno, fíjense que aquí dice, cooking is fun. Cocinar es divertido. Nosotros sabemos lo que es cocinar, la acción de cocinar, lo que representa cocinar. ¿Por qué se le diría no contable o incluso por qué se le diría hasta abstracto si todo el mundo se supone que cocina? No quiero ser como quien dice, corta nota, pero primero la acción de cocinar ya sabemos que es preparar alimentos. Y eso supuestamente lo puede hacer cualquiera, pero lo que lo hace diferente y lo que lo puede hacer no contable o abstracto es la manera de cocinar de cada quien. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, siempre he dicho que yo puedo cocinar lo mismo que hace algún familiar o alguno de ustedes, porque sé yo, con los mismos ingredientes, las mismas técnicas, pero a la hora de probar la comida, no sé si les ha pasado, que con todo y que cocinamos exactamente lo mismo, los mismos ingredientes, con los mismos instrumentos, en las mismas cantidades, todo de la misma manera, a ustedes les va a saber distinto que como a mí. O sea, a mí me va a quedar distinto a lo que les va a quedar a cada uno de ustedes.
uno dirá, bueno, ¿y cómo es eso? Si no se supone que hicimos lo mismo. Técnicamente sí, la acción es la misma, pero el resultado como tal es lo diferente. De ahí que lo quieran señalar o asociar con un sustantivo no contable o abstracto, la acción de cocinar. Pero ustedes me dirán, epa, cocinar no es un verbo. Sí, pero fíjense aquí cuando se dice que es la forma ing como sustantivo. ¿Ok? Aquí se está hablando, si se quiere, del verbo en su forma base o infinitiva. Que a mí siempre me gusta decir que cuando está en esta forma, en la forma base o infinitiva, es como que yo dijera el nombre del verbo. ¿Ok? El nombre del verbo. Entonces, cuando yo lo defino así como el nombre del verbo, por así decirle, entonces yo lo puedo tomar como un sustantivo. Y obviamente suele ubicarse, como ven acá, al inicio de una oración y actúa como el sujeto de la oración, o puede aparecer al final después de algún adjetivo o pronombre, etcétera, y va a tener obviamente la connotación de sustantivo y va a tener una significación distinta. Fíjense el segundo ejemplo. Let's do some shopping. Hagamos algunas compras. Si yo lo hubiese tomado como verbo, shopping es comprando, porque shop es el verbo como tal en su forma base, que eso es otro detallito que me faltó comentar de la forma ing. Si el verbo como tal es un monosílabo, es decir, tiene una sola sílaba, ¿ok? Tiene una sola sílaba, ¿qué es lo que suele hacerse antes de agregar la forma ing o el sufijo ing al verbo? Se duplica la última letra o consonante y después que se ha duplicado esa última letra, se agrega el sufijo ing. Por eso es que ustedes ven que shopping sale con 2P en lugar de una. ¿Ok? Entonces, aquí aparece después del artículo o del pronombre relativo some, y eso significa algunos o algunas, y entonces aquí tiene la connotación de sustantivo. Entonces, si como verbo significa comprar, cuando aparece de esta manera sería compras. ¿Ok? Entonces ya aquí vemos un pequeño detalle, que no toda forma ing se traduce como ando o como yendo. Aquí se podría decir inclusive que esta es la parte que se refiere al gerundio como tal, cuando la forma ing se toma como sustantivo. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Perfecto, ok. Bueno, entonces esto es un primer detalle con la forma ing, cuando funciona como sustantivo. Vamos a ver otros detallitos más respecto a esto, porque ya vimos lo de cuando se asocia como un sustantivo y si fuera no contable o abstracto. Pero en otras ocasiones la forma ing funciona como un sustantivo contable que admite plural, artículos, determinantes, etcétera, etcétera. Como buen sustantivo se tomaría como uno dijera libro, mesa, silla, etcétera. Y esos admiten plurales, libros, mesas, sillas, etcétera. Vamos a ver cuáles ejemplos se nos presentan para entender mejor esta parte. Dice, most of his writings were published by our publishing house. La mayoría de sus escritos fueron publicados por nuestra editorial. ¿Ok? Aquí ya vemos la función de la ing como sustantivo y de ñapita, por decirlo así, una forma ing como adjetivo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Aquí tenemos el primer ing, writings, que en este caso viene siendo la forma ing como sustantivo del verbo write, que significa escribir. Si lo tomo en este caso como sustantivo, primero lo reconozco como sustantivo porque está después de un pronombre personal, pronombre personal,
Sería, pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Como va entonces después de un pronombre, ya yo sé que esa forma ing es sustantivo. Entonces, writings, en este caso ya no es escribiendos ni nada de eso, sería rarísimo, sino que al tomarlo como un sustantivo diría, ok, viene de escribir, entonces tiene que ser escrito. En este caso, como está en plural, escritos. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer ing que aparece acá y que obviamente se toma como sustantivo. Pero el segundo, dentro de esa misma oración, publishing, que forma parte de publishing house, aquí ya no es tanto como sustantivo, sino que funcionaría hasta como adjetivo, porque de una manera describe al sustantivo house. House, obviamente sabemos que es casa. ¿Y qué pasa? Que en el inglés, cuando se habla de editoriales o casas editoriales o compañías editoriales, se le llama o publishing house o publishing company. Entonces, el publishing que aparece allí es como adjetivo. ¿Por qué? Porque describe o cualifica al tipo de casa o compañía al que va asociado. En este caso, cuando decimos publishing house, uno diría nuestra casa editorial o nuestra casa que publica libros o los edita, como prefieran decirle. Pero entonces este publishing, insisto, en este segundo caso funcionaría como adjetivo porque está describiendo a un tipo de casa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una especie de 2 por 1. Pero lo cierto es que no funciona como verbo. En el siguiente ejemplo tenemos lo que viene. We can get 6 servings from this apple tart. Serving viene, por supuesto, del verbo serve, que significa servir. ¿Ok? Y en este caso, cuando uno sirve, es muy común en el inglés, más al americano que el británico, que yo recuerde, que cuando se dice serving, ellos lo asocian no solo con decir un servicio, sino más con la idea de una porción o de una ración. De hecho, cuando te dicen one serving of rice, es una ración de arroz. ¿Ok? One serving of soup, una ración de sopa. ¿Ok? Pero en este caso, cuando ya se refiere a una tarta de manzana, apple tart es tarta de manzana, nosotros sabemos que uno no dice ración de tarta o ración de torta. Algunos tal vez sí, pero lo que más maneja uno es porción de torta o porción de tarta. Entonces, aquí cuando yo veo la palabra serving, o en este caso en plural, servings, ya yo sé que se refiere no a ración, sino a porciones, porque estamos en plural. ¿Ok? De allí que entonces la traducción sea, esta tarta de manzana nos dará 6 porciones. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la explicación de la traducción como tal. Y con esto les estoy dando inclusive ciertos tips para cuando vean algunos textos donde aparezcan en esta forma. 6 es un adjetivo. Sí, puede ser un adjetivo numeral que te está indicando una cantidad de algo. Ese algo es el sustantivo que viene después. Esa es otra manera de identificar la forma ing en un texto como sustantivo. Entonces ya yo sé que son 6 porciones. ¿Ok? Aquí entonces tenemos el uso de la forma ing como sustantivo. ¿Vamos bien aquí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profesora. Ok, perfecto. Vamos entonces con la siguiente página. Ahora, aquí viene lo que yo decía del ing como adjetivo. Se le considera dentro de la parte del sustantivo porque ¿qué es lo que hace un adjetivo? Calificar
describir a un sustantivo. Son los que van asociados siempre. Entonces, de allí que cuando se habla de ese detallito de la forma ing como adjetivo, obviamente se le asocia a un sustantivo. Entonces veamos acá. También es posible modificar las formas ing en su función sustantiva con adjetivos posesivos, possessive adjectives, ¿ok? ¿Cuáles son esos adjetivos posesivos? Se los digo, vamos a verlo así primero, como uno diría en español. Mi libro, tu cuaderno, su silla, nuestra mesa. Ese mi, tuyo, suyo, nuestra, etcétera, son los adjetivos posesivos, porque ¿qué es lo que indican? A quién le pertenece algo o a quién se refiere ese algo que viene a continuación. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver los ejemplos. El primero dice, his arriving on time made a good impression on me. Su llegada a tiempo me causó una buena impresión. ¿Ok? Siguiente ejemplo. The members of the board objected to her being present in the meeting. Los miembros del consejo objetaron su presencia en la reunión. ¿Ok? Entonces, ya aquí vemos, usando la forma ing como sustantivo, otro detalle para reconocerlo, ¿ok? Si aparece después de un adjetivo posesivo, ya sabemos entonces que la forma ing que le sigue se toma como sustantivo y por ende yo debo buscar cuál es el verbo y obviamente darle la connotación de sustantivo que le pertenece. ¿Cómo sería eso? Bueno, voy a buscar arriving. Esa es la forma ing del verbo arrive, que significa llegar. ¿Ok? Dependiendo del sufijo que se le coloque, por ejemplo, si le agrego el sufijo al al final de arrive, obviamente cambiando la e y agregando el al, arrival significa llegada. En ese contexto sí, llegada por sí sola. Pero cuando lo veo en un contexto como este, donde aparece el verbo arrive en su forma ing, pero después de un adjetivo posesivo, entonces ya yo sé que ese arriving, si ya yo sé que eso viene del verbo llegar, entonces esa palabra que está allí la debo interpretar como llegada. No llegando, no llegaré ni nada de eso, llegada, ¿ok? Porque viene después de un adjetivo posesivo, que en este caso es la llegada de él, ¿ok? Porque his, claro, uno lo traduce al español como su, pero como sabemos que es his, va asociado al pronombre de tercera persona singular masculina, entonces ya sabemos que es su llegada, pero de un caballero, ¿ok? Y en la otra parte, cuando dice being present, aquí uno diría, ok, ya va, ¿cuál es el adjetivo posesivo? Bueno, her being present, ¿ok? Yo hubiese podido decir, si hubiese querido trabajar con la palabra presencia como tal en inglés, to her presence, que se escribiría presence, ¿ok? Pero si aquí se le puede colocar con su forma ing, sí, being present, ¿ok? En este caso, la connotación o la palabra que sufre el cambio como tal es el verbo to be, que como vemos es el que cambia acá, es la que tiene el ing. ¿Y qué pasa con esto? Que el verbo to be, cuando funciona, en este caso, como un auxiliar, obviamente hay que recordar que significa o se puede interpretar como ser o estar. ¿Ok? Entonces, cuando delante de un present, si sería un adjetivo como tal o lo que sea, si viene el verbo to be como auxiliar, ese es al que se le hace el cambio.
Entonces, como significa being present, es como quien dice estar presente o estando presente, como prefieran. Pero aquí, cuando veo que está después del adjetivo posesivo her, entonces yo puedo decir, ok, su being present es estar presente, por ende lo puedo interpretar como presencia. De allí que entonces yo lo interprete como los miembros del consejo objetaron su presencia en la reunión. ¿Ok? Estos entonces son otros detallitos a considerar cuando tengan algún texto al frente que les permita, que les aparezca así y usted dice, bueno, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo traduzco? ¿Ok? Entonces tenemos acá la forma ing como sustantivo. Veamos la parte siguiente. Ahora tenemos acá algunos usos de esta forma ing como sustantivo, ¿ok? Ya vimos, digamos, la teoría, cómo reconocerlo, cómo interpretarlo, cómo utilizarlo. Vamos a ver ahora cómo funciona esto acá. Algunos usos. El primero, sujeto de un verbo, que no es otra cosa que el sujeto de una oración. Si nos acordamos, la oración tiene dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es el quién o de qué se habla en la oración, mientras que el predicado es todo aquello que se dice de ese sujeto. Puede ser una información o puede ser una acción que el sujeto realiza. Todo depende. Pero el caso es que cuando hablamos de sujeto de un verbo, es el sujeto de una oración, es decir, de quién o de qué se habla. Teniendo eso en cuenta, veamos lo siguiente. Como todo sustantivo, las formas ing, cuando están funcionando como tales, pueden actuar como sujetos de verbos. Tenemos los siguientes ejemplos. Working on a Saturday afternoon is depressing. Ya tenemos un primer ing y hay un segundo, que la explicación de ese segundo ing que aparece allí se las puedo adelantar, aunque profundizaremos con ella más adelantito. Working. Ok. Trabajar un sábado por la tarde es deprimente. Ojo, lo dice la oración, no lo digo yo. Aunque esté de acuerdo, pero eso es otra cosa. Entonces veamos. Working. Working es la forma ing del verbo work, que ya sabemos si significa trabajar. Pero cuando lo veo así al inicio de una oración, ok, me dice, ok, lo puedo tomar como el sujeto. ¿Ok? Porque cuando veo la traducción que se le hace, trabajar un sábado por la tarde es deprimente. Yo diría, ¿de quién o de qué se habla aquí? ¿Del hecho de trabajar solito? No. Se está hablando, y con esto es la forma de saber reconocer al sujeto de una oración, aquí se está hablando es de trabajar o del hecho de trabajar un sábado por la tarde. Eso completito es el sujeto. Ahora, ¿qué pasa dentro del sujeto? Existe una estructura que se llama núcleo del sujeto. Es la palabra que esencialmente o específicamente te indica el de quién o de qué se habla. Porque si vamos, si yo veo un sábado por la tarde, eso no me dice mayor cosa, pero ¿qué pasa un sábado por la tarde? Eso sí me interesa. Entonces, viendo la oración nuevamente, yo veo, es trabajar un sábado por la tarde. Es la acción o el hecho de trabajar lo que realmente importa. Y como en este caso está funcionando como sustantivo, ya yo sé que eso vendría siendo mi núcleo del sujeto. Es lo más importante dentro del sujeto como tal. Entonces, working, aunque aparezca como ing, aquí lo estoy utilizando como sustantivo,
está de sujeto de una oración y obviamente está al inicio. Por ende, no va a ser ni trabajando ni nada parecido, va a ser trabajar. Porque en esta oración de lo que estoy hablando es del hecho de trabajar. ¿Trabajar cuándo? Un sábado por la tarde. Y ojo, estoy hablando solito o solamente del sujeto. ¿Qué es lo que se dice ahora del hecho de trabajar un sábado por la tarde? Que es deprimente. It's depressing. Esa parte viene siendo el predicado de la oración. Y como sabemos, el núcleo de todo predicado es un verbo. Sea el verbo que sea, pero es un verbo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verbo como tal? Is. Porque ese es el verbo to be. En su forma, ya va, esto sería tercera persona, asociado al hecho de la tercera persona singular, pero is. ¿Ok? Entonces, tenemos que is viene siendo el verbo. Ajá. Y lo que sigue, eso de depressing, aquí iría como, podríamos decir, un objeto circunstancial. ¿Por qué razón? Porque me está indicando, ajá, ¿cómo es el hecho de trabajar un sábado por la tarde? Deprimente. Aquí tendría que remitirme a qué carambas es un objeto o complemento circunstancial. El predicado de una oración tiene 3 tipos de complementos u objetos. Hay autores que les dicen complementos, hay otros que les dicen objetos. El objeto directo es el que te da detalles adicionales o te explica como tal la acción del verbo. Un ejemplo, si yo digo, yo estudio francés. Yo estudio francés. El sujeto de la oración, ¿quién es? Yo. ¿Qué hago? Ese es el verbo. Bueno, ¿qué hago? Estudio francés. Ese que hago viene siendo el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo? Estudio. Ok. En este caso, el objeto directo me indica o le indica a cualquiera qué es lo que yo estudio. En este caso, el objeto directo sería francés. ¿Ok? Otro ejemplo. Mi hermano practica karate. El sujeto, mi hermano. Predicado, practica karate. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es el núcleo del predicado? Practica. ¿Qué es lo que mi hermano practica? Karate. ¿Ok? Entonces, ese vendría siendo el objeto directo. ¿Cuál viene siendo el indirecto? El que recibe la acción realizada por el verbo. O dicho de otra manera, a quién se le realiza la acción del verbo. Un ejemplo que siempre me llega a la mente, no sé por qué no se me ocurre otro, es el siguiente. Mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. El sujeto, mi mamá. ¿Cuál es el predicado? Le compró a mi hermano un libro ayer por la tarde, le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. Ese es el predicado completito. ¿Cuál es el verbo? Compró. Núcleo del predicado. ¿Qué compró mi mamá? Un libro. Ese un libro viene siendo el objeto directo, porque es el que me explica o me da más detalles de lo que el verbo hace. ¿A quién se lo compró? A mi hermano. ¿Ok? Él es quien recibe la acción del verbo. Y la acción del verbo en este ejemplo es comprar. ¿Qué se compró? Un libro. Él es quien lo recibe. ¿Ok? Pero lo que viene después, ayer por la tarde en la tienda de la esquina, esos son los llamados objetos circunstanciales porque te indican las circunstancias bajo las cuales ocurrió la acción, mejor dicho, que relata el verbo, que pueden ser de diferentes tipos. Tenemos el llamado objeto circunstancial de modo, que te indica el cómo transcurrieron los hechos.
está el objeto circunstancial de tiempo que te indica cuándo ocurrieron los hechos. Está el objeto circunstancial de lugar que te indica dónde ocurrieron los hechos. Y si aparece el objeto circunstancial de compañía, indica con quién estabas tú cuando ocurrieron los hechos. ¿Ok? No todos aparecen. No todos los objetos o complementos aparecen en el predicado. Habrán algunos que sí, habrán otros que no. Pero en este ejemplo, mi mamá le compró un libro a mi hermano ayer por la tarde en la tienda de la esquina. Aparecen algunos circunstanciales. Por ejemplo, ¿cuándo compró el libro? Ayer por la tarde. Ese sería un objeto circunstancial de tiempo. ¿Dónde lo compró? En la tienda de la esquina. Ese sería el circunstancial del lugar. ¿Ok? Entonces, aquí cuando yo veo working on a Saturday afternoon is depressing y considerando lo que acabo de comentar, ese depressing viene siendo un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque me está indicando cómo es el hecho de trabajar un sábado por la tarde, que es lo que se describe como sujeto de la oración. ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta al respecto? profe, se ¿Todo va entiende. bien hasta ahora? Ok, perfecto. Entonces ya aquí tenemos, bueno, muchas gracias por indicármelo. Entonces ya sabemos que esto vendría siendo la circunstancia o sea, de cómo ocurrió este hecho, el cómo. Perfecto. Entonces ya ahí sabemos entonces qué podríamos interpretar de allí. Cada quien sacará su análisis, obviamente viendo el contexto más al pleno. Esto es solo una oración. Siguiente ejemplo. Solving crossword puzzles helps keep your mind active. Solving, esa forma ing, viene del verbo solve, que significa resolver o solucionar. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo eso y veo que está de primerito, ok, vamos a ver la oración al pleno. ¿Qué significa? Resolver crucigramas te ayuda a mantener la mente activa. ¿Cuál viene siendo el sujeto? ¿O de qué se habla como tal en la oración? Del hecho de resolver crucigramas. Solving crossword puzzles. Ya ese es mi sujeto. ¿Ok? ¿Cuál viene siendo el núcleo de ese sujeto? El hecho como tal, que en este caso es resolver. O sea, se habla del nombre de esta acción como tal. ¿Y qué es lo que se resuelve? Que eso ya sería otro tipo de estructura. Crucigramas, crossword puzzles. Ya eso viene siendo el sujeto. Cuando veo el predicado, helps keep your mind active. Helps es el verbo en la tercera forma del singular, porque tiene la S ahí, se nota que está en presente, ¿ok? Ese vendría siendo el verbo, ¿qué es lo que ayuda a hacer? To keep your mind active, ¿ok? Te ayuda a mantener la mente activa. Entonces ya aquí te está indicando, bueno, ¿qué es lo que hace el hecho de, o en qué te ayuda el hecho de resolver crucigramas? Bueno, a mantener la mente activa. Ya eso es otra forma entonces de interpretar la información. Esto es entonces esta forma ing como sustantivo vista como sujeto de una oración. Creo que alguien hizo un comentario, lo voy a ver acá. Permítanme un segundito. Ok, ¿estamos todos bien? Ok, sí. Voy. Vamos a ver el segundo, el predicativo o complement del verbo to be, que ya sabemos significa ser o estar. ¿Ok? En inglés uno dice I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eso está fácil, pero cuando lo llevamos al español, tenemos no digamos un dilema, pero habría que ver el contexto para saber si lo interpreto como ser
o si lo interpreto como estar. ¿Cuándo se le dice ser? ¿Cuándo se le dice estar? Bueno, se le dice o se le interpreta como ser cuando yo me refiero a cosas que son permanentes. ¿A qué me refiero? Tu nombre, tu género, tu profesión, tu origen, tu nacionalidad, de qué está hecho algo, cuál es tu relación con alguien, dónde va a ser un evento, cosas que son permanentes, que no van a cambiar. ¿Cuándo se le interpreta como estar? Muy fácil. Cuando yo me refiero a cosas que son más que todo de índole temporal. ¿A qué me refiero? Un estado de ánimo, una emoción, una condición de salud, una ubicación, etc. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, I am at the store, yo, ¿cómo diría? ¿Yo soy en la tienda o yo estoy en la tienda? Bueno, uno normalmente cuando ve ese tipo de oraciones dice, bueno, está en la tienda. ¿Por qué? Porque es que no va a permanecer allí todo el tiempo. Ahí es donde está ubicada temporalmente. Ahí es donde está por esos momentos. Si yo digo, I am happy. Bueno, aquí se puede interpretar de dos maneras. Soy feliz o estoy feliz. Yo siempre he escuchado que cuando uno dice soy feliz es porque pareciera ser que nunca se molesta o que nunca tuviese inconvenientes. O sea, que permanentemente está en un estado de felicidad que bueno, que de verdad uno nunca como que nunca lo ve molesto. Ahora, ¿qué es lo que uno normalmente dice? Estoy feliz. Porque ese estado de ánimo, esa emoción, esa sensación es por un tiempo. No es permanente. Bueno, bendito el que tenga esa suerte, pero en realidad uno dice estoy feliz, porque así como está feliz en un momento, por algo que pase, lo que sea, puede cambiar a otra emoción o a otro estado de ánimo. Entonces lo correcto sería decir que I am happy se traduce como estoy feliz, ¿ok? Más que soy feliz. Aunque insisto, si la persona está pasando por una muy buena racha y realmente lo que está pasando en ese momento le prolonga esa sensación de felicidad y pareciera que no se le va a cambiar nunca, entonces no tendría nada de malo decir en esa circunstancia soy feliz. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver, utilizando este verbo to be, ser o estar, ¿cómo lo trabajo con una forma ing? Puede actuar como predicativo. Tenemos los siguientes ejemplos. Predicativo es, en este caso, un complemento del verbo, que en este caso nosotros podríamos decir el complemento u objeto que puede ser o circunstancial o directo o indirecto. ¿Ok? Lo que pasa es que algunos autores le llaman objeto y otros le dicen complemento. Para gustos, bueno, lo que ustedes quieran. En este caso tenemos, my favorite leisure activity is reading. Mi actividad preferida para el tiempo libre es leer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo reconozco? Bueno, primero tengo que identificar al verbo. En este caso, el verbo to be efectivamente está ahí. Is. ¿Ok? Y en este caso, si me pongo a analizarlo, siguiendo lo que les comenté hace ratito, yo diría que ese es el objeto directo o complemento directo, como prefieran decirle, el predicativo como tal. Porque me está indicando, ¿cuál es esa actividad favorita que tú tienes para tu tiempo libre? Leer. Ya está. ¿Ok? Y ojo, no es el tiempo progresivo porque no hay una acción como tal que se está haciendo. Si vemos la oración, aquí lo que estás nombrando es la actividad que tú prefieres hacer cuando estás en tu tiempo libre. O sea, no estás como tal haciendo algo. Solo nombras la actividad
que a ti te encanta hacer cuando estás en ese tiempo libre. ¿Ok? Siguiente ejemplo. His main concern is finding a job. Su principal preocupación es encontrar trabajo. ¿Ok? Aquí vemos obviamente que está después del verbo to be, que en este caso es is, y está finding, que viene a ser la forma ing del verbo find, que significa encontrar o buscar. ¿Ok? Entonces yo lo veo como su principal preocupación es encontrar o buscar trabajo. ¿Ok? Eso es entonces un uso de la forma ing como sustantivo, como predicativo del verbo to be, ser o estar. El siguiente uso de la forma ing como sustantivo es el siguiente: objeto directo de un verbo. Una forma complementaria de la anterior si me preguntan. Ya les expliqué qué es el objeto directo, aquí ya lo tenemos específicamente, cuando se trata como tal de objeto directo. Complementos pueden ser varios. El complemento u objeto o predicativo, pues, puede ser directo, indirecto o circunstancial. Te los está nombrando a todos, pero aquí específicamente te habla de él como objeto directo. Veamos el ejemplo. I love swimming. Me encanta nadar. I, sujeto, love swimming, predicado. Del predicado, ¿cuál es el núcleo? El verbo love, que significa, bueno, love significa amar, pero cuando, o querer, pero cuando tú lo utilizas para hablar de algo que sueles hacer, eso significa más que todo me encanta. O sea, que te encanta, que te gusta muchísimo. ¿Ok? Porque se hace la analogía con la idea de lo que representa amar, algo que te encanta. Entonces, tú por eso lo traduces o lo interpretas como me encanta, pero ¿qué es lo que te encanta? Nadar. Entonces, ahí ya tenemos el nadar como objeto directo, porque te está indicando qué es lo que te encanta. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Do you enjoy being on your own? Aquí en este caso el que funciona como verbo es el verbo to be, ser o estar. Pero aquí lo vemos, Do you, ¿cuál es el verbo principal? Enjoy, que significa disfrutar. Do you enjoy, disfrutas? Being on your own o to be on your own es estar solo. Entonces, aquí se te está preguntando si tú disfrutas del hecho de estar solo, pero no te lo ponen así con tanta palabra, sino que se van directo a disfrutas de estar solo. Porque yo igual pude haber dicho disfrutas del hecho de estar solo, pero también tengo que ponerme a pensar, yo digo así, del hecho de estar solo, no, yo digo disfrutas de estar solo. Ahí sí. Entonces, cuando yo interpreto, digo, tengo que buscar cómo es que lo dice la gente, cómo es que lo digo yo, ¿ok? O cómo es que la gente lo entiende la mayoría de las veces, ¿ok? No es que tenga nada de malo que yo diga, disfrutas del hecho de estar solo, no. Eso sería bastante acorde, pero con un tono más formal, si se quiere, ¿ok? Pero aquí simplemente dice, disfrutas de estar solo. Vamos a buscar que siempre signifique algo que cualquiera entienda. ¿Ok? Vamos ahora a la siguiente parte, que ya aquí vamos a ver la forma ing como adjetivo. La forma ing como adjetivo. Ya cubrimos la parte del sustantivo y ahora tenemos que ver a ese elemento que se suele asociar al sustantivo, que es el adjetivo, que es aquella palabra que la califica o describe. ¿Ok? Podemos encontrar la forma ing modificando un sustantivo de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son estas dos maneras? Se las presento.
La primera cuando va delante del sustantivo y la segunda cuando va después del sustantivo. Yo sé que en inglés se ha dicho ya bastante que la regla indica adjetivo primero, sustantivo después en el inglés, pero hay casos específicos donde se permite o se acepta que el adjetivo vaya después del sustantivo, tal como se hace en el español, porque uno en inglés dice red house. Si lo traduzco literalmente sería roja casa, pero en español uno va con el sustantivo primero y el adjetivo después. Uno diría casa roja, ¿ok? Entonces aquí se puede jugar con los dos casos, con las dos situaciones. Vamos con el primero, que es cuando va delante del sustantivo, como todo adjetivo en inglés. Antepuesta a un sustantivo, la forma ing lo modifica como cualquier otro adjetivo. O sea, va a funcionar tan igual como si hubiese sido un adjetivo cualquiera. Tenemos el siguiente ejemplo. It was a boring flight. Fue un vuelo aburrido. ¿Ok? Boring es la forma ing de bore o de boredom, que significa aburrimiento. Entonces, si le pongo la forma ing y lo pongo como adjetivo, sería aburrido. De hecho, esto es muy común utilizarlo. Boring como adjetivo se usa con bastante frecuencia en el inglés y significa aburrido, aburrida, aburridos, aburridas. Okay. Después del sustantivo, las formas ing pueden encabezar una construcción pospuesta a un sustantivo. Esa construcción es equivalente a una proposición adjetiva y sirve para proporcionar mayor información sobre el sustantivo. Es decir, esto de proposición adjetiva, etcétera, es como una frasecita que te va a hacer como, te va a indicar en el contenido lo que hubiese hecho un solo adjetivo, es decir, una sola palabra. ¿A qué me refiero? Una frase que te describe al sustantivo más que una palabra como tal. Un ejemplo lo tenemos acá. The man wearing a hat is Alicia's uncle. El hombre que lleva sombrero es el tío de Alicia. ¿Cómo se ve? La forma, la proposición adjetiva wearing a hat se traduce que lleva sombrero. Es una frase, o mejor dicho, son 3 palabras que juntitas describen al sustantivo o sujeto, que en este caso es el hombre, the man. ¿Ok? Entonces, como funciona como adjetivo igual, lo que pasa es que son 3 palabras en vez de una sola, se le trabaja como si fuera un adjetivo normal. Entonces, esa forma ing se llevaría a la forma base cuando se interpreta. Entonces, the man wearing a hat is Alicia's uncle. El hombre que lleva sombrero es el tío de Alicia. ¿Ok? Esto no debería ser tan complicado, sin embargo, esto creo que se entiende fácil. Eso no es así. Esta partecita. Lo que tienen que acordarse es que adjetivo es palabra que califica o describe a un sustantivo. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, como adjetivo, yo debo buscar la significación o la connotación que pudiera tener como adjetivo. ¿Ok? Siguiente parte entonces, salvo que haya alguna preguntita. Porque todo esto que hemos visto funciona con lo que refería hace rato al gerundio. El gerundio entonces es el uso del ing como sustantivo o como adjetivo. ¿Ok? Lo que viene después de esta partecita es el uso ya del ing con su forma de presente participio, es decir, que va dentro de un tiempo verbal. Ahí sí
ya empezaría a trabajar como ese ando o yendo que hemos venido conociendo siempre. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, hay unos detallitos adicionales acerca de las formas ing y son los siguientes. Las formas ing provienen de un verbo, obviamente. En consecuencia, aunque cumplen funciones no verbales, es decir, como en algunos casos pueden trabajar como sustantivo o como adjetivo, conservan algunos rasgos característicos de los verbos. ¿Cuáles son estos? Los siguientes. Está el primero. Pueden tomar un objeto directo. Ya les comenté qué era. Tenemos un ejemplo. Learning English is no easy task. Aprender inglés no es tarea fácil. Segundo caso. Pueden estar seguidas de un adverbio. El adverbio, les recuerdo, es una palabra que hace a un verbo lo que el adjetivo le hace a un sustantivo, es decir, lo describe o lo modifica, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda esto? Working out regularly is key to staying fit. Entrenar regularmente es clave para mantenerse en forma, ¿ok? Work out es, digamos, el verbo de dos palabras que significa entrenar, ¿ok? Pero no entrenar formalmente cuando uno va para una competencia deportiva que practica un deporte en específico. Entrenar en el sentido de ir al gimnasio, hacer ejercicios, máquinas, pesas, etc. Eso es work out. Entonces, de ahí su forma ing viene siendo working out, porque el verbo como tal es work y el out es una segunda palabra que se le agrega para modificar un poco su significado. Pero ese es otro tema que se los puedo explicar después si gustan. Eso de los verbos de dos palabras. Entonces, sin embargo, se traduce aquí como entrenar y queda: entrenar regularmente es clave para mantenerse en forma. Y el tercer uso o característica viene siendo: pueden adoptar formas perfectas y pasivas. Ok, las formas perfectas son aquellas que pueden hacer referencia a tiempos verbales que empezaron en algún momento y todavía continúan. Las pasivas, por su parte, tienen que ver con lo que es la voz pasiva. Y es cuando yo hablo, ¿cómo se los diría? Bueno, tengo que empezar primero hablando de lo que es voz activa para que se entienda la voz pasiva mejor. Voz activa es cuando yo digo que hago algo. El enfoque de la acción relatada en la oración, me salió en verso, reside en mí como sujeto de la acción. En otras palabras, lo que interesa destacar es quién hizo algo. Yo limpio mi cuarto. I clean my room. Aquí se está utilizando la voz activa. ¿Por qué? Porque el enfoque está en mí. Está en saber quién hizo lo que se dice en la oración. Eso es lo que importa destacar. ¿Qué pasa entonces con la voz pasiva? Que ésta se encarga de destacar la acción que se ejecuta, no quién la realiza. No es que no interese, pero lo que importa o lo que debe destacarse en la voz pasiva es la acción, no quién la ejecuta. En el ejemplo anterior es como que yo dijera: el cuarto es limpiado por mí. The room is cleaned by me. ¿Ok? Aquí entonces se enfatiza el hecho de que el cuarto es limpiado. Puede o no decirse quién lo limpia, que en este caso sería yo, porque esa es otra cosa de la voz pasiva. Puede o no incluirse quién es el responsable de la acción. ¿Por qué se deja eso así? Bueno, porque si en realidad no es relevante que se sepa quién lo hizo, se puede omitir. Lo que interesa en la voz pasiva es destacar la acción realizada por el verbo.
por el sujeto, corrijo, no quien la realiza. Entonces, estas dos características, lo de ser lo perfecto y lo pasivo, se puede manejar con las formas ing. Y unos ejemplos para que lo vean mejor serían los siguientes. I regret having been unable to meet her during her last visit to our country. Lamento no haberme podido reunir con ella durante su última visita a nuestro país. Siguiente ejemplo. His having been found guilty came as a surprise to all of us. El que lo hayan declarado culpable fue una sorpresa para todos nosotros. ¿Ok? Entonces ya ven que aquí se utiliza una voz pasiva y el tiempo verbal es perfecto porque fue algo que empezó hace tiempo y que puede o no seguir en la actualidad. Ahora viene ya la forma ing como tal cuando se maneja como verbo. Aquí sí empiezan las traducciones con el ando y con el yendo, porque ya es el presente participio o se utiliza en los tiempos progresivos, ¿ok? Que son aquellos que se utilizan para indicar algo que se está haciendo en el preciso momento en el que se habla de ellos, ¿ok? Entonces, las formas ing se usan en conjunción con el verbo to be, que en este caso tomaría la significación de estar, para formar todos los tiempos progresivos, continuous tenses o progressive tenses, presente, pasado, futuro y condicional, simples y perfectos, etc. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos en el caso del presente progresivo. I am running. I am running. Yo estoy corriendo. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que indica el presente progresivo? Esa acción se está ejecutando en el mismo instante en el que yo hablo de ella. ¿Ok? Pasado progresivo. Y de paso, me faltó decir, ahí ven la estructura. Está el sujeto, el verbo to be en su forma correspondiente y el verbo principal en su forma ing. ¿Ok? Sujeto, verbo y obviamente si hubiese un complemento, algo después del verbo en ing, ya eso es otra cosa. Por eso a esa parte de la oración se le dice complemento, porque puede o no necesitarse. Si es que hace falta que se sepa lo demás, ok, se menciona. Pero si solo interesa la acción como tal, se deja hasta allí, que creo que se capta clarito. Entonces, ya vimos el presente progresivo. I am running. Estoy corriendo. El pasado progresivo. Tú señalas algo que tú solías hacer o que estabas haciendo. Obviamente, puede que ya no lo estés haciendo más. Pero eso era algo que tú hacías en algún momento. Ejemplo tenemos, I was swimming. Yo estaba nadando. ¿Ok? Eso era algo que yo hice o que estaba haciendo en algún momento del pasado. ¿Ok? Futuro progresivo. Una acción que tú vas a realizar o que vas a estar haciendo en el futuro. ¿Cuándo será ese futuro? No se sabe, pero es algo que estás por hacer o que estarás haciendo. Tenemos el ejemplo. I will be studying. Yo estaré estudiando. Sabes que es algo que estarás realizando a futuro. Tal vez no tengas claro cuándo, pero aquí ya lo indicas, que es lo que vas a estar haciendo. Condicional progresivo. Aquí es algo como el yo lo haría. Puede que lo haga. Porque el condicional te indica una especie de relación causa-efecto o causa-consecuencia. Yo haría esto
si sucede aquello. ¿Ok? Ejemplo tenemos, I would be working. Yo estaría trabajando. ¿Ok? Obviamente faltaría indicar, ajá, tú estarías trabajando, ajá, ¿y qué? O sea, ¿qué más después de allí? Pero en este caso lo que interesa destacar es la estructura del tiempo verbal. Por eso se está omitiendo el complemento. Pero ustedes pueden completarlo con lo que quieran. Presente perfecto progresivo. A diferencia del presente progresivo común que indica lo que estás haciendo en este instante, el presente perfecto progresivo te habla específicamente de una acción que arrancó en el pasado, pero que todavía la haces, que la estás haciendo. Puede formar parte de una actividad rutinaria, como puede que no, pero arrancó en el pasado y todavía se está haciendo. ¿Ok? Ejemplo tenemos, perdón, I have been sleeping. He estado durmiendo. Pasado perfecto progresivo. Algo que obviamente tú estabas haciendo en el pasado y que obviamente arrancó en el pasado y que terminó no hace mucho, pudiera ser. I had been walking. Había estado caminando. Si se fijan, y me faltó omití esta parte, cuando empecé a hablar ya del condicional, el presente y el pasado perfecto, antes del verbo to be, como tal, viene el uso de un auxiliar, que en este caso es el have o el had para el presente y el pasado perfecto, respectivamente. Y en el caso del would, eso se toma como el pasado del auxiliar will, que es el auxiliar que se utiliza para hablar de futuro. ¿Ok? Futuro perfecto progresivo. Esta es una mezcla entre los dos. Una acción que estará ocurriendo. I will have been reading. Yo habré estado leyendo. Este tiempo verbal es muy poco común. ¿Ok? Si vale decirlo así, muy poco se usa. Muy poco se usa. Y está el condicional perfecto progresivo que indica lo siguiente. I would have been drawing. Habría estado dibujando. Una acción que tú hubieses estado haciendo si no fuera por otra que se lo impedía o simplemente te lo dificultaba. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos los usos de la forma ing en los tiempos progresivos. La pregunta es la siguiente. ¿Captan la diferencia entre uno y el otro? O sea, ¿ya vieron cómo se interpreta la forma ing como gerundio, que es cuando se utiliza como sustantivo o adjetivo, y la forma del presente participio, que es el que tenemos acá con los tiempos progresivos como tal? Porque este es el meollo del asunto de las formas ing. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, me voy a ir entonces a la reunión. Acá les pregunto lo siguiente. ¿Entendieron la diferencia entre estos usos de las formas ing? ¿Lo entendieron? Ok, fíjense una cosa. Si yo les digo, por ejemplo, smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. ¿Cómo lo ven ustedes aquí? Repito, smoking is bad for your health.
¿Cómo ven esa forma ing? ¿Cómo está actuando allí en esa oración en particular? Como fumar. Fumar es más. Fumar. es más tu salud. Fumar es malo para tu salud, porque allí el ing está actuando como sustantivo y de paso como sujeto de la oración. Entonces, allí la interpretación, bueno, claro, uno tendría que ver cuál es el verbo como tal y después darle la interpretación que le correspondería si fuera sustantivo. Entonces, si estoy hablando de fumar, del verbo fumar, claro, si fuera verbo yo diría fumando, pero en este caso estamos hablando de la acción como tal. Como dije hace rato, del nombre de la acción. Y en este caso la acción es la de fumar. Entonces, fumar es malo para tu salud. Otro ejemplo. That movie is very interesting. That movie is very interesting. Ya aquí no es como sustantivo, sino está funcionando como otra estructura. That movie is very interesting. Aquí, ¿cómo estaría actuando la forma ing? ¿Cómo estaría actuando? Bueno, la verdad no sabría cómo estaría actuando, estaría actuando, pero ¿Cómo lo traduces, pues? esa película es muy esa interesante. película es muy interesante. Esa película es muy interesante. El interesting, esa forma ing del verbo interest, que es interesar, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿ok? Entonces, ahí está actuando como adjetivo porque te está describiendo a la película. Y ojo, acuérdense que los adjetivos y los sustantivos, aunque vayan juntos, no necesariamente tienen que ir uno al lado del otro. El sustantivo puede estar aquí, pero el adjetivo que lo describe puede estar más adelante. No tiene que estar a juro y porque sí, justo al lado. Entonces, that movie is very interesting. Ese interesting está describiendo al movie que aparece como sujeto. El otro que se me ocurre, para ir cerrando acá, porque esto de verdad que no es mucho tiempo, es bastante sencillo, dice así. My students are studying right now. My students are studying right now. ¿Qué captaron aquí? ¿O cómo lo interpretarían? My students are studying right now. ¿Cómo lo ven? Sí, ya ese sería como presente continuo. Sería como presente continuo. Ajá, ya en este caso el ing está actuando como el presente continuo, porque está hablando de una acción que mis estudiantes en este caso están realizando en este preciso instante. Y de paso soy más evidente cuando utilizo el right now al final, que significa ahorita ya. Entonces, mis estudiantes, va a sonar como muy repetitivo, vamos a usar alumnos para que no suene tan... Mis alumnos están estudiando ahorita, ¿ok? Entonces, aquí ya vieron 3 ejemplos que les mencioné ahorita de los usos de las formas ing. El primero que les cité fue como sustantivo, el segundo como adjetivo y el tercero en un presente progresivo o tiempo continuo, ¿ok? Para que vean que el uso de la forma ing no es tan difícil. Lo que habría que prestarle atención es al contexto en el que aparece, ¿ok? Y ya les di algunos tips. Si aparece la palabra en forma ing al inicio de una oración, está actuando como sustantivo. Si aparece después de un pronombre o de un adjetivo, es un sustantivo. Si aparece, aparece asociado con un sustantivo X, adjetivo. Y si aparece en conjunto con el verbo to be, pero
lo que se refleja en la oración es una acción que el sujeto realiza, entonces ya yo sé que a ese ing yo le voy a dar la connotación de un tiempo progresivo, por ende voy a interpretarlo como ando o yendo cuando haga la traducción respectiva. Johnny. Sora, particularmente, uno cuando ve la oración, uno más o menos la ubica en el contexto, ¿no? Y uno la traduce de esa manera, Claro. pero darle nombre a la parte gramatical es lo que a mí particularmente me cuesta, ponerle nombre, que sea adjetivo, que si es un predicado, el sujeto de predicado, esa es la parte que a mí se me complica. No, claro, lo que pasa es que ese es el protocolo, esa es la formalidad, vamos a decirlo Ok. así. Pero lo que interesa más que, claro, que sepan cuál es el nombre de la estructura, pero utilizarlo, ¿ok? El uso. Mientras sepan reconocer la información y cuando está utilizándose como uno o como el otro, no hay ningún problema. Ya después te acordarás cómo es que era esto, cómo es que era aquello, no hay Ok, problema. bien. No sé. Sí, profesora, como dice el compañero, compañero Johnny, creo que una de las cosas que se puede dificultar aquí es el hecho de poder identificar o sea, en qué tiempo se establece, o si es sustantivo, si es un adjetivo, ¿no? O sea, eso es lo que habría que sentarnos, creo yo, no sé si es también el pensar de los demás compañeros. Y Exactamente, a eso me refiero. y esto, usted está explicándolo de manera bastante mesurada, o sea, muy clara, que se entiende, pero son tantas cosas que entonces habría que como repasar un poco y revisarlos y sentarse, o sea, para poder establecer, mira, este tiempo es este tiempo es aquel, bueno, porque tampoco es que el inglés sea el uso cotidiano nuestro, entonces ahí es donde creo que se nos puede medio presentar una dificultad, pero es bastante entendible. O sea, es decir, la comprensión que usted está dando es algo, se ve hasta sencillo. Solo que, bueno, habría que ubicarnos nosotros en Es practicar, lo que hay es que practicar. De hecho, ya hay una actividad en el aula virtual que se refiere a eso, ¿ok? Que dice tiempos verbales y formas ing o funciones ing, no me acuerdo ni ya cómo aparece. Esa hay chance de hacerla hasta el domingo que viene, no mañana, el otro domingo, porque obviamente hay una actividad que ya les viene por delante. O sea, en el aula hay actividades para que ustedes practiquen y practiquen y practiquen, ¿ok? Porque acuérdense que ahí lo que se busca es eso, que ustedes practiquen, porque así van a poder hacer lo que ustedes estaban señalando, que era lo de cómo se identificar cuando es esto, cuando es aquello. Lo que sí es que no costaría nada repasar un poquito las características de los tiempos verbales, cuándo es este, cuándo es aquel, cuáles son los sustantivos estos, los sustantivos aquellos, los adjetivos tales o cuales. O sea, esos detallitos básicos de gramática habría que repasarlos así, claro, un poquito cada día, y van a ver que lo de cuando les pongan un texto al frente va a salir solito, ¿ok? Porque, claro, la idea es porque simplemente uno tiene que practicarlo y sentarse a trabajar con eso, ¿ok? Por cierto, Nacen, tú ibas a decir algo y disculpa. No, tranquila, tranquila. Sí, bueno, es complicado decir si es pasado, presente, pretérito, continuo, perfecto, continuo, todo eso. Pero tengo una duda, pero no es del ing, entonces tengo una duda del pasado, del tiempo pasado. ¿Cuál es la diferencia, por lo menos, si yo voy a decir, por lo menos, el sujeto con el verbo en pasado, a decir el verbo to be en pasado con el verbo en pasado? Por lo menos, I was played o I played en pasado, ya directamente el pasado. Ok, ya. Está lo que llaman el pasado simple, que es cuando el verbo aparece solito con su forma ed al final. Por ejemplo, I played tennis. ¿Ok? El verbo como tal, play, es un verbo regular, por cierto, porque se le reconoce porque tiene la terminación ed cuando está en pasado simple. Entonces, eso lo que indica es algo que ocurrió en el pasado. Ya está. Que obviamente se asume que terminó, que concluyó todo. Algo que tú hacías, o que hiciste, mejor dicho, algo que tú hiciste.
Yo jugaba tenis. I played tennis. Cuando ya empiezo con el auxiliar, lo que va a cambiar un poquito, si lo queremos ver de esa manera, es la circunstancia en la que terminaron las cosas, o ¿cómo te lo diría? Está, por ejemplo, el que llaman el pasado progresivo, que es cuando se utiliza el verbo to be como auxiliar correspondiente, sea was o were, y el verbo en su forma, ing. Por cierto, cuando tú dices played, que se asume como pasado simple, ya está, concluyó. Listo, algo que ya pasó, quedó atrás. No lleva auxiliares, solo la forma ed del verbo. Pero en un tiempo como el pasado progresivo, que es algo que tú estabas haciendo ya hace tiempo, pero que se asume que ya no lo haces, ¿ok? Entonces tú dirías el verbo to be como auxiliar, was o were, cualquiera de las dos formas, si lo manejo en pasado, y el verbo en su forma, ing. I was playing tennis. Yo estaba jugando tenis. Esta se suele utilizar más que todo como si quisiera hablar de una actividad que solía ser parte de mi rutina o que era algo que solía hacer. No necesariamente de forma rutinaria, pero que solía hacer. ¿Ok? I was playing tennis. I was playing tennis in the club until last year. Estaba jugando tenis en el club hasta el año pasado. Cosas así. ¿Ok? Que era una actividad que solía hacer y que ya la doy por concluida. ¿Ok? Ya cuando empiezan a combinarse los auxiliares con el verbo principal, esto y lo otro, ahí lo que se busca es justamente expresar el cómo ocurrieron los hechos o cuándo ocurrieron los hechos. Porque está, por ejemplo, el tiempo presente perfecto, que utiliza un auxiliar en presente, pero el verbo principal en participio pasado. Esta terminología yo sé que es un rollo, pero tengo que utilizarla, me disculpan. Y se utiliza para indicar algo que empezó hace tiempo, pero que todavía lo haces. I have played tennis since 1984. He jugado al tenis desde el 1984. O sea, ahí se está utilizando para indicar que tú empezaste a jugar tenis en el 84, o sea, hace años, pero todavía lo haces. Y ya eso ha formado parte de tu rutina, de tu quehacer diario. Pudiera seguir otra vez con esto, pero ya sería, si se quiere, una explicación más detallada, que lo puedo explicar particularmente cuando gusten. Pero ya la cosa, cuando empiezan a combinarse los auxiliares y el verbo principal, es como para indicar cuándo fue que ocurrió todo. Porque ¿qué es el tiempo verbal? Una forma de indicar cuándo ocurrieron los hechos. Pero esto no se va aprendiendo así de gratis, esto simplemente hay que repasarlo. Yo por eso voy a tratar de colocar en el aula, aparte del video de esta clase, para que cuando me lo permita YouTube, porque ya le estoy agarrando calentera, videos alternativos para que ustedes vean esas explicaciones y lo puedan captar mejor. Voy a ubicar uno de los tiempos verbales en inglés, el uso de las formas ing como material complementario, para que ustedes lo puedan ver y claro, al verlo al ritmo de ustedes lo van viendo y ahí se les va quedando. Ah, ok, cuando utilizo esto es porque es tal cosa. ¿Ok? Y acuérdense que en los textos que ustedes van a ir trabajando en su momento, ahí obviamente ustedes no van a estar diciendo, no, esto es en presente progresivo, esto es en que simplemente les van a presentar la información y ustedes solamente tienen que interpretarla. Pero la idea es que por lo menos con la práctica, en estos momentos ustedes por lo menos puedan tener algo avanzado. ¿Algún comentario? ¿Pude responder o aclarar la inquietud? Profesora, disculpe, yo no tengo precisamente una inquietud con respecto a la clase de hoy, ni tampoco la de la pasada, sino en el sentido de, usted en el aula virtual tenemos unas preguntas, ¿no?
Y bueno, la actividad. Yo reconozco que yo ya había revisado las preguntas, de hecho ya yo las tengo, ¿no? Hechas, pero esas son las preguntas que vamos a nosotros colgar, o sea, que vamos a colgar en el aula, las que vamos a responder. Ah, ok. Sí, señor. Ok. Ya tienes el trabajo listo entonces. Sí, ya yo la había respondido, pero no. Sí, esas son las que se van a colgar, exactamente esas. Perfecto. Vale, pues muchachos, Gracias. entonces fíjense. No, de nada, siempre a la orden. Entonces, bueno, muchachos, esto es en gran parte lo que corresponde a lo de las formas ING. Quería saber si el contenido quedó, como quien dice, aclarado, si está todo en orden. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Perfecto, entonces ya a partir de aquí me va a quedar entonces terminar esto de procesar el video para tenerlo otra vez disponible en el aula. El material, la presentación de esta clase está allí. Lo que pasa es que para efectos de yo lo quise convertir a PDF para que fuera más fácil de compartir en la pantalla, pero el material de esta clase, el PowerPoint, ya está disponible, lo pueden bajar, ¿ok? Lo pueden ver y lo pueden revisar cuando gusten. Traten de ubicar otro material alternativo mientras tanto para que se les vaya haciendo más fácil la cosa y bueno, ir haciendo las actividades del aula virtual. No duden en contactarme por WhatsApp ante cualquier pregunta que tengan. Tal vez me tarde un poquito en responder, pero de que les respondo, les respondo. Ustedes ya lo han visto, es así. Entonces, bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Nos vemos entonces en la próxima sesión, que espero que el próximo viernes no haya problema. Por favor. Gracias, hasta luego, profesora. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Feliz fin de semana. Chao, Que hasta luego. descansen. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.